¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza otra edición de Agenda Económica AM. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 8 en punto. Estamos iniciando nuestra revisión para este día viernes, cerrando la semana, 24 de octubre, y listos para revisar junto a ustedes los temas más importantes de esta mañana. Vamos de inmediato a los indicadores. Partimos con los números que van a ver en pantalla para reflejar lo que está ocurriendo en el mercado local. Primero, en la Bolsa de Comercio a nivel local con el IPSA, luego también con el precio del dólar y la UEF. Partamos por el indicador selectivo de acciones, que ayer tuvo una jornada redonda, 1,11% de ganancia entonces para el mercado a nivel local, para el índice selectivo de acciones, con una subida respecto al cierre del día miércoles bien importante, 9.149 puntos y un repunte respecto a las pérdidas con las que había estado iniciando la semana. Luego, las acciones más importantes, las de ILC, que subió más de 4,1%, SQM en su serie B, 4% también, Socobesa, Provida, entre los papeles más destacados, más de 3% de subida para una jornada, como decíamos, importante en la Bolsa de Comercio local. El precio del dólar, por otra parte, 944 pesos. El mercado ya se pregunta si es posible que se vaya acercando hacia los 900 pesos en los próximos meses. Bueno, es uno de los temas que también ha marcado a las finanzas locales en las últimas jornadas. Y por otro lado, la UEF, 39.562 pesos para la unidad de fomento en el mercado nacional, eso entre los números locales. Vamos a números a nivel internacional. Por otro lado, revisemos qué es lo que está ocurriendo en las bolsas en el extranjero. Wall Street ayer tuvo un cierre positivo, 0,58%, subió el Standard & Poor's, el indicador más importante de las acciones bursátiles en Nueva York, mientras que a esta hora en Asia los cierres fueron positivos, más de 1% de ganancias, y los mercados europeos más cerca del 0%, esperando datos de IPC precisamente desde Estados Unidos, es lo que destaca a esta hora de la mañana. El cobre cotizándose en $5,06 la libra, y el petróleo subiendo a $61 por barril, los números con los que partimos esta mañana. 8,3, nos vamos ahora a revisar las portadas, los titulares de los medios a nivel local, primero para echar un vistazo a algunos de los temas que marcan las últimas horas. Si partamos por el Diario Financiero, lo vamos a ver a pantalla completa ya en instantes para revisar el titular principal, que tiene que ver con el espaldarazo que la Corte Suprema le ha dado a un proyecto de Copec en Viña del Mar. Se trata del proyecto Las Salinas, y la empresa ya habla derechamente de una luz verde definitiva para este proyecto, que lo que busca es recuperar una zona en la que anteriormente habían plantas a nivel industrial y que ahora entonces será destinado a otros fines, y es lo que trae como titular central el diario Financiero en su portada de hoy. Por la tarde tendremos también un reporte más completo de este tema en nuestra edición de Agenda Económica PM con más reacciones, pero por lo menos la inmobiliaria Las Salinas estima que esta decisión contundente y unánime del máximo tribunal se suma a los pronunciamientos favorables emitidos por autoridades ambientales a lo largo de más de 20 años de trabajo. Destaca así la portada del Diario Financiero. Este proyecto, recordemos, la Corte Suprema rechazó los recursos en contra del proyecto, que ya tenía una resolución de calificación ambiental favorable. Varios opositores han surgido, sobre todo de la sociedad civil, en contra de este proyecto, y que busca, como decíamos, levantar un proyecto inmobiliario ahí en la zona. Para sanear primero el terreno, se va a desarrollar un proyecto que utiliza técnicas de biorremediación, porque las empresas petroleras utilizaban ese sector para almacenar combustible en gigantescos tanques frente a las playas de Viña. Por lo tanto, la empresa busca primero recuperar el terreno, bien digo, y luego levantar en la zona un proyecto inmobiliario enorme para el sector, y eso es lo que ya va avanzando entonces con esta resolución de la Corte Suprema. Por otro lado, revisamos más abajo otro de los temas que trae para hoy el Diario Financiero, destacando en materia impositiva que aumentan las plataformas inscritas en el Servicio de Impuestos Internos para pagar el IVA a importaciones, cuando faltan solo horas para que comience a regir este cambio tributario bien importante. Ya vamos a estar profundizando en unos minutos en ese tema. Y destaca también en torno al sistema previsional chileno que la AGF, la administradora de fondos Fintual, confirma su interés en ingresar al negocio previsional, y la decisión será adoptada en 2026. Bien interesante esto, porque
esta administradora general de fondos que ha ido ganando mucho terreno en el mercado nacional, ya tiene más de 190.000 clientes, administra más de 1.600 millones de dólares. Bueno, ahora está poniendo el ojo también en el mercado previsional. De hecho, la reforma aprobó una licitación de stock que lo que busca es aumentar la competencia en el segmento, y esta administradora está evaluando seriamente la posibilidad de ingresar al sector. Y por último, destacamos también un artículo que trae el diario financiero, original del diario Financial Times del Reino Unido, que habla del momento decisivo que está viviendo Javier Milei a puertas del proceso de elecciones de este fin de semana en Argentina. Ahí entonces los temas más importantes de la portada del diario financiero esta mañana. Nos vamos ahora al diario Pulso, el suplemento de economía y negocios de La Tercera, para revisar también la portada de este medio. Oposición apoya incorporar en el reajuste público una norma para posponer el reavalúo de propiedades, es lo que destaca también diario Pulso. La norma busca posponer entonces el reavalúo de los bienes raíces y se suma al proyecto de ley de reforma a la renta de las pymes. Sin embargo, la iniciativa no ha tenido avance, por lo que esta otra alternativa permitiría asegurar la aprobación y que este proceso de reavalúo de propiedades se traslade de enero de 2026 a enero de 2027. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, porque significaría entonces aminorar el aumento en el reavalúo de las propiedades que se ha vivido en los últimos años en nuestro país. Por otro lado, entrevista con Rodrigo Castillo, error en las cuentas de luz, dice que los clientes están obligados a pagar ese sobrecosto, pero no lo han pagado todavía, en lo que destaca en su visión sobre este conflicto que ha surgido en las últimas semanas. Así entonces se destaca en la portada del diario Pulso. Y lo último, en materia de negocios, ganancias de Parque Arauco suben 24% al tercer trimestre y ya suman 75 millones de dólares. Lo destaca Pulso en su edición de hoy, en las portadas que revisamos a esta hora en Agenda Económica AM. Bueno, y nos vamos a ir a revisar ya en detalle algunos de estos temas y partamos por lo que comentábamos a partir de la portada del diario financiero sobre estos cambios en materia tributaria bien importantes y a los que hay que poner ojo, porque recordemos que entra en vigencia ya el cobro del IVA asociado a las compras en plataformas de comercio electrónico a nivel internacional. Y este proceso que va a comenzar a regir en las próximas horas, bueno, requiere de algunos cambios también y de acciones de parte de las mismas empresas, que son las que a través de las que uno compra en el extranjero. Las plataformas más comunes, Temu, AliExpress, Shein, entre otras, son las que tendrán que encargarse de recaudar el IVA de las compras que realicemos los chilenos en el exterior para estos montos más pequeños. Recordemos que en las próximas horas ya comienza este cambio tributario bien importante porque se acaba la exención de IVA que regía precisamente para este tipo de compras y de aranceles de exportación también. Esto beneficiaba a todos los productos valorizados en menos de 41 dólares. Y después de la pandemia hubo un boom, o en el contexto de pandemia hubo un boom asociado a estas compras en el mercado chileno. Pues bien, ahora todas esas compras, ya no habrá exención, tendrán que pagar IVA y también estos aranceles de importación. Y de esa manera entonces se genera un IVA que deben declarar las empresas que están haciendo de intermediarias, ¿no?, estas plataformas internacionales. Y de acuerdo a una nota que trae el diario financiero, ya son 16 las firmas que se han inscrito ante la autoridad, ante el Servicio de Impuestos Internos, para acogerse a un régimen simplificado de tributación para todas las compras desde el exterior que están valorizadas en hasta 500 dólares. Ese es el tope. De esa manera entonces, a partir de esta semana ya entra en vigencia este nuevo régimen desde este 25 de octubre, sábado, y de esa forma entonces ya son 16 las empresas que harán ese proceso, que lo incorporarán dentro de la compra. ¿Por qué era relevante esto? Bueno, porque si no se acogían las empresas a este proceso, esta obligación recaía en el comprador. Cada uno de nosotros tendría que haber hecho aquella declaración y eso evidentemente que era más engorroso y generaba un problema bien relevante. Ahora el asunto seguirá funcionando de la misma forma, pero las compras en el extranjero a través de estas plataformas serán definitivamente más caras. Según datos de aduanas, el año pasado ingresaron al país
más de 54 millones de paquetes de baja denominación, como se les califica a este tipo de productos de menores montos. Más de 50 de ellos correspondían a importaciones por un monto igual o menor a los $41, o sea, el 93% del total de envíos recibidos durante el año, dice la nota del Diario Financiero de esta mañana. O sea, habrá una vía de recaudación bien relevante a propósito de este tipo de nuevas normativas. Y como les contábamos, AliExpress, Shein, Amazon, Temu, Chope, entre otros, ya están incorporados en este listado. De todas maneras, esto va a significar un aumento de recaudación bien importante, dado el volumen de envíos que se realizan año a año y también, sobre todo, considerando que hay perspectivas de que esto siga aumentando en el corto plazo. Nos vamos a ir a otro tema, 8:11, para hablarles de un proyecto bien importante de hidrógeno verde que ha dado un paso relevante para su concreción en la región de Magallanes. Se trata de un proyecto, una planta de combustibles carbono neutral que tiene una inversión considerada de $830 millones y se trata del primer gran proyecto vinculado al desarrollo del nuevo combustible que está generando una industria importante en nuestro país, que es el hidrógeno verde. El proyecto se llama Cabo Negro, es de la empresa HIF Global y que selló esta etapa muy relevante porque el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes ya publicó el informe consolidado de evaluación, el ICE, con una serie de recomendaciones, y después de 2 años de su ingreso a evaluación ambiental, ya entonces recibe una luz verde para avanzar. De acuerdo al Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Magallanes, se recomienda aprobar el estudio de impacto ambiental de esta iniciativa y con una serie de recomendaciones de aprobación para el proyecto. Bien relevante el paso que se está dando para este proceso, sobre todo considerando que puede establecer un cierto estándar para el desarrollo de otras iniciativas aún más grandes. Hay proyectos de 12.000 y hasta 16.000 millones de dólares en el desarrollo de esta industria que promete generar cambios bien relevantes desde el punto de vista del consumo de combustibles y de combustibles limpios fundamentalmente. El hidrógeno verde, recordemos, no genera emisiones contaminantes al medio ambiente, a diferencia del petróleo, evidentemente. En paralelo, este martes también el proyecto integral para producción y exportación de amoníaco verde de HNH Energy, es otro proyecto con una inversión de 11.000 millones de dólares, también recibió otro informe de aclaraciones y rectificaciones y avanzando ya en su etapa de evaluación ambiental. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:13, para hablar de un estudio bien interesante que desarrolló Cajas de Chile en conjunto con el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y que analiza el mercado laboral desde una perspectiva bien puntual. ¿Qué está pasando con los jóvenes en nuestro país? ¿Cómo se está generando esta transición de la juventud a la adultez en el mercado laboral? Y cómo se desarrolla la protección también en ese contexto. Cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de la población de 18 a 24 años. También se analizan algunos datos de adultos jóvenes en el segmento que va luego de 25 a 34 años, pero que muestra además entonces cambios bien relevantes. Por ejemplo, existe una tendencia al alza en la proporción de jóvenes que está fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. En el trimestre junio-agosto 2025, el 59,5% de la población que se considera joven, 18 a 24 años, está fuera de la fuerza laboral y el 49,4% está en la inactividad laboral por razones de estudio. Dentro de ese 54, entonces 49,4% por razones de estudio queda fuera. Y ese número ha ido al alza y es uno de los datos más interesantes que muestra también este estudio desarrollado por Cajas de Chile y el Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Escuchemos parte del análisis porque estos cambios y las tendencias que se reflejan en el estudio empiezan a determinar también algún tipo de políticas públicas. De hecho, en el mismo trimestre, entre el número de ocupados en esta edad, de 18 a 24 años, el 86% ejerce un empleo dependiente y un 14% realizaba trabajo independiente. Pero muestran también que la tasa de ocupación informal es más alta
En los jóvenes, el 34,7% dice estar en un empleo informal. Escuchemos al ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, sobre algunos de los antecedentes que se conocieron entonces tras este estudio publicado ayer. En el caso de los trabajadores asalariados, que es el campo que fiscaliza el Ministerio del Trabajo, hay muchos jóvenes que se encuentran trabajando de manera informal en empresas formales, y en ese sentido ahí lo que uno ve es que muchas veces se produce un incumplimiento de la ley. Y eso obviamente está sujeto a materia de fiscalización y a un llamado a las empresas que tienen que contratar por los mecanismos que la legislación laboral establece. Ahora, dicho eso, también muchas veces se requiere de un incentivo para que efectivamente estos trabajadores sean contratados de manera formal, y para ello creemos que el mecanismo de subsidios al empleo no solamente es una herramienta para contratar más personas, sino que también para formalizar a más personas. Claro, entendiendo que el asunto de la informalidad es uno de los aspectos más desafiantes probablemente en el mercado del trabajo actual, en términos generales, dentro de toda la población, pero en particular cuando vemos cifras más altas en este subgrupo de la población, que es el de los jóvenes de 18 a 24 años. Si en el mercado laboral general los ocupados adultos jóvenes tienen un 22,1% de informalidad, bueno, acá esta cifra entre los 18 y 24 años llega a un 34,7%, y se observa además un elevado porcentaje de empleos asalariados informales en el sector privado, 20,8%, es decir, en ese segmento no pagan las cotizaciones de salud o previsionales, y los jóvenes entonces empiezan a ver perjudicados sus condiciones de trabajo, ¿no? Y también sus ahorros a futuro, considerando lo importante que resulta esta etapa en particular para el ahorro hacia la vejez. Ayer conversábamos también con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, que dirigió este análisis del mercado laboral entre los jóvenes. Esto fue lo que nos planteó. Lo que tenemos es que la mayoría de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral, y eso asociado principalmente a razones de estudio. Sin embargo, dentro de los jóvenes que sí participan en el mercado laboral, efectivamente hay una tasa de desempleo muy alta. O sea, las personas jóvenes que sí participan en el mercado laboral tienen altas dificultades de empleabilidad, les cuesta mucho conseguir este empleo, eso asociado a factores como la falta de experiencia, ¿cierto? Los sistemas educativos que son secuenciales en vez de tener formación en el trabajo durante los periodos de estudio, las instituciones laborales también contribuyen a ello, en fin, hay muchos factores, pero efectivamente los jóvenes tienen una tasa de desempleo más alta que cualquier otro segmento etario. Y esa tendencia se arrastra hace mucho tiempo, pero no deja de ser por eso relevante. De hecho, si uno mira el segmento de 18 a 24 años, la tasa de desempleo llega al 20,5%. Y en el segmento siguiente, de 25 a 34 años, la tasa de desempleo llega al 9,9%. Hay cerca de 10 puntos de diferencia entonces entre uno y otro. Y evidentemente que ese es un asunto también bien relevante, considerando los factores que explican esa mayor tasa de desempleo juvenil: falta de experiencia, el rol de sistemas educacionales, la regulación laboral, la prevalencia de contratos de trabajo a plazo definido también en este segmento, entre otros asuntos. Desde el sector privado también valoraban el estudio, que permite comprender mejor qué es lo que está ocurriendo en este segmento de la población. Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA, se refirió al reporte. Alertas que nos deben estar anticipando ciertas acciones. Cómo desde el sector empresarial promovemos la contratación juvenil, cómo empujamos algunos ejercicios como la formación dual, que permite que los jóvenes desde temprana edad estén ingresando a la empresa en prácticas laborales, en alternancia. Son mecanismos virtuosos, y ahí concuerdo con usted, tenemos que mirar esto de una forma mucho más integral. ¿Qué rol las empresas cumplimos en esta contratación formal? Bien, 8:19, con esta información nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica AM, y en la entrevista de hoy
Vamos a abordar un tema bien relevante que preocupa a distintos sectores productivos a lo largo del país y que tiene que ver con la implementación y la selección de sitios prioritarios para la ley de protección de biodiversidad en nuestro país. Un asunto que ha generado particularmente cierta preocupación en el sector minero. Vamos a abordarlo desde esa perspectiva con el presidente de Sonami, Jorge Riesco, está con nosotros. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Sebastián. Bueno, Jorge, ustedes se han mostrado preocupados a propósito de este proceso en la definición de los sitios prioritarios para el resguardo de biodiversidad, que es un proceso que está llevando adelante el Ministerio de Medio Ambiente. Explíquenos primero, Jorge, cuál es la preocupación que tienen ustedes respecto a este proceso. No solo preocupados, alarmados, enfrentados a una incerteza enorme, ese es el sentimiento. Hemos dicho incluso que el sentimiento, especialmente en pequeños productores mineros, es similar al que existía frente a la primera consulta constitucional. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque dentro de la implementación de esta ley, que ya tiene 2 años desde que fue publicada y que concitó amplio respaldo parlamentario, existen una serie de delegaciones de encargos, ¿no es cierto?, a la autoridad para su implementación. Entre ellos, tienen que definirse las medidas o el estado de protección ambiental en que podrían quedar una serie de sitios prioritarios que se definieron hace prácticamente 20 años, los primeros, ¿no es cierto?, en virtud de estrategias de biodiversidad nacional y regionales que regían antes de esta ley. Y ocurre que ahora que se somete a consulta un listado que es una fracción cercana a la cuarta parte, ¿no es cierto?, de los sitios prioritarios que ya han sido predefinidos en virtud de esa estrategia, ocurre que nos damos cuenta al cruzar la información de que esos sitios abarcan amplias zonas de actividad minera. De acuerdo. Y además de otras actividades. Y por supuesto que esos sitios, si lo que se busca es la protección y de la biodiversidad, de proteger esos espacios, lo que significa un efecto desde el punto de vista de la actividad productiva que se puede realizar ahí. Sin duda, actividades productivas que se han realizado durante décadas, durante cientos de años, ¿no es cierto?, incluso familiarmente, ¿no es cierto?, quedan amenazadas de alguna manera por una medida de protección que se dificulte a tal grado o que se impida toda actividad productiva. Jorge, desde ese punto de vista, ¿podría darnos un ejemplo concreto, alguna zona en la que esté ocurriendo esto ya con los antecedentes que tienen hasta ahora? A ver, yo invito a los más curiosos, ¿no es cierto?, a visitar nuestra página web. En nuestra página web tenemos un mapa minero, www.sonami.cl, hay un mapa minero en donde hemos superpuesto toda la información. De acuerdo a nuestros datos, hay 301 faenas o instalaciones solo en las macrozonas norte y centro definidas de estos sitios prioritarios que están afectadas por esta delimitación que se está haciendo. Y de ellas 62 están en la macrozona norte y el resto en la macrozona centro. Zonas como Cabildo, Catemu, San Felipe, que son zonas tradicionalmente de pequeña minería. La zona de Chancol, en Rancagua, que tiene la totalidad de sus productores auríferos afectados por esta delimitación. La verdad es que revelan de que esto se ha hecho sin todos los antecedentes técnicos y sin respetar faenas y condiciones preexistentes. Si sumamos a eso, además la premura que se le quiere dar al proceso, porque para hacer toda esta revisión, la ley señaló un plazo de 5 años, claro, de los cuales quedan 3 años. Y esto se quiere ¿es poco tiempo sacar, eso, nos han Jorge? dicho, en diciembre. ¿Ah? ¿Es poco tiempo? Es que esto se quiere sacar en diciembre, Sebastián. El Ministerio de Medio Ambiente empezó estas consultas, fijó 30 días para la respuesta. Sí. Nosotros solicitamos que se ampliara el plazo, se amplió solo 10 días hábiles, y lo que se quiere, hasta donde sabemos, es completar esta tramitación para que el Consejo de Ministros en diciembre, que sería el último consejo del año,
se pronuncie sobre esto. Y a nosotros nos parece apresurado y nos parece sumamente irresponsable, porque además, si contáramos con todos los antecedentes, hubiera quedado de manifiesto que todas estas zonas ya están intervenidas, ya tienen actividad humana, actividad productiva. Jorge. Y eso debería bastar para haberla excluido, porque el elemento de protección, ¿no es cierto?, que se está buscando, queda de alguna manera desestimado desde el momento en que hay gran actividad en esto. Entonces, Jorge, ustedes las mismas normas establecen eso. Ustedes tenían programada una reunión esta semana con la ministra Maysa Rojas. ¿Se reunieron con ella, no? Nosotros tuvimos reunión el lunes con ella. ¿Y le solicitamos qué conclusiones sacó usted de esa reunión? ¿Hay voluntad y disposición para hacer los cambios? Mire, la ministra lo que manifiesta es comprender la preocupación primero de nuestro sector. ¿Ah? Insistimos que no solo es de nuestro sector, es una preocupación transversal, digamos, la agricultura, la generación eléctrica, la transmisión, obras de infraestructura. Hay mucho que está siendo abarcado y afectado por estas delimitaciones. Pero ella, junto con comprender la preocupación, nosotros le hemos solicitado que establezcamos una mesa de trabajo para poder, al igual como lo hicimos con el Ministerio de Minería, que tenemos una mesa de trabajo para este tema, producir los antecedentes y dejar de manifiesto toda esta información que o se ha omitido o se ha desconocido, digamos, para tratar de incorporar estos sitios a medidas de protección que la verdad que lo único que van a hacer es o entorpecer o dificultar enormemente o incluso prohibir actividades productivas que hoy día están en curso. Jorge, y este criterio, sobre ese punto, para aprovechar el tiempo antes de que se nos vaya, me gustaría preguntarle respecto a los efectos que esto va a tener. Si es que no se oyen los reclamos que ustedes han levantado, si es que efectivamente este proceso continúa y terminan generándose estas áreas de protección, ¿qué va a significar desde el punto de vista muy concreto en la producción del sector minero pequeño y mediano? Bueno, eso significa ponerle condiciones a las actuales faenas que no pueden cumplir. Normalmente, la sola calificación de un sitio prioritario, de acuerdo a la nueva ley, obliga a presentar un estudio de impacto ambiental. Usted comprenderá que a un pequeño minero, a un productor de 100, 200 toneladas mensuales de mineral, no se le puede exigir un estudio de impacto ambiental. Entonces, esto está mal hecho. Esto no está hecho de acuerdo con las mismas normas que establece la ley. La implementación que se ha estado haciendo ahí ha estado excediendo los límites que la ley otorgó, y por eso hemos ido incluso al Congreso, a la Comisión de Minería, a hacer presente esta situación. Bien. Y es una inquietud que es presente, muy presente en todos los pequeños y medianos productores especialmente. Y esto se podría hacer distinto. Sí. Se podría hacer con el tiempo necesario. Bien, Jorge. A todo esto el Estado, perdón, el Estado tiene toda la información. Además, eso es lo ridículo. Nosotros hicimos un cruce y si ustedes ven el mapa... El mapa muy claro, afectan un montón de actividades. Sí, claro que sí. Está disponible en el sitio web sonami.cl por si alguien quiere ver además también ese desarrollo y la intersección de estas zonas protegidas con la actividad minera. Jorge Riesco ha estado con nosotros esta mañana. Está en manos del Estado. Gracias, Jorge, por el contacto. Muy amable. No, gracias a ustedes por el interés. Gracias por el contacto. Son las 8:31. De esta forma cerramos Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque minutos en la transmisión multiplataforma. Comenzamos CNN Chile Radio.